Recientemente las masacres que han ocurrido en los Estados Unidos han estremecido a la sociedad, no solo estadounidense, sino en el mundo entero. Ha habido al menos 212 tiroteos masivos este año. Pero la realidad es que México supera ampliamente a los Estados Unidos. El último informe de seguridad del gobierno destaca el tercer mes de este 2022 como el más violento, con más de 3.600 asesinatos. Pero más allá de los datos, la espiral en la que está sumida este país continúa. Son diferentes los niveles de violencia en Estados Unidos con los que existen en nuestro país, o es porque en México esta violencia es ignorada. Para saber más sobre estas interrogantes, esta noche me acompaña el doctor Vicente Sánchez Munguía, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Quédense con nosotros esta noche, les aseguro, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor, muy buenas noches, cordialmente bienvenido aquí en Frente a Frente con este tema que ciertamente nos tiene pues realmente muy mortificados, muy preocupados en ambos lados de la frontera, porque desafortunadamente siguen habiendo personas que en un momento dado cometen este tipo de delitos. Vemos, por ejemplo, jóvenes como lo que recién acaba de pasar en el estado de Texas, en Uvalde, que llega un joven apenas de 18 años, que en Estados Unidos es menor de edad, ¿no? Porque es hasta los 21, y arremete en contra de todos estos muchachitos, de estos niños de 10, 11 años, dos maestras, una masacre terrible. Sí, mire, para empezar, hay que decir que es cierto, bueno, la violencia que se vive en Estados Unidos, este tipo de violencia es muy típica de Estados Unidos. Es decir, que los tiroteos masivos son un caso muy norteamericano, digamos, muy de Estados Unidos. No se replica en ningún otro país del mundo. Y a pesar de eso, Estados Unidos tiene una tasa de homicidios bastante baja. Está en el lugar 28 a nivel mundial de las tasas de homicidios medidas por población. Es decir, Correcto. es por cada 100,000 habitantes hay un homicidio. Entonces diríamos digamos, si es de los más altos entre los países industrializados, como se llaman los países más desarrollados. Sí, Sí están entre los más altos, digo, no se compara con Japón o con los países europeos, para nada. desde luego. Entonces, pero esta cuestión también este caso de la cuestión de la tenencia de armas, es como un karma, como una cuestión, muy profunda en la cultura americana anglosajona. Entonces, ahí los sectores más conservadores del republicanismo americano defienden como, algo casi de nacimiento, el tener armas. Porque es su derecho al final de la jornada. Por ejemplo, yo estoy casada con un norteamericano y mi esposo tiene armas y no anda por la vida disparándole impunemente a todo mundo, ¿no? Para nada. Sí, bueno, de hecho, incluso a nivel continental, entiendo que, por ejemplo, Uruguay es un país que tiene mucho más armas por población que incluso Estados Unidos. Y es un país con muy baja tasa de letalidad en términos de homicidios. Entonces, es decir, que no nos lleva necesariamente el tener armas a lo otro, ¿no? Es que no son las armas, es quien está detonando esa arma. Ese es Exacto. el punto Bueno, que hay que entonces, señalar de manera bien importante, porque vemos nosotros, por ejemplo, cuando hay enfrentamiento entre cárteles o con la policía por parte de los cárteles en México, la manera sanguinaria. los estudios que hay en Estados Unidos por criminólogos y psicólogos nos están hablando justamente a partir de estos eventos en el cual se involucra sobre todo a escuelas y a menores. eh,
como una epidemia que es muy riesgosa porque involucra justamente pues, a la parte más juvenil de la sociedad, en las escuelas, La parte más sensible que más son los sensible, ¿sí? jovencitos y los niños. Entonces, que lo que están encontrando, y ya se ha venido desde hace mucho tiempo tratando, es de que, bueno, son gente que todavía está en proceso de maduración y que está forjando su personalidad, pero que además ahora está muy vinculada al uso de las redes sociales y a lo que Sí, le llaman el bullying en redes y una serie de frustraciones que tienen que ver con el modelo de vida pues, típicamente americano, diríamos, y en el cual se ven en su futuro o no se ven tan claramente en su futuro todavía en el proceso que están de maduración. Y parece que esto está teniendo impacto en términos de esas frustraciones y cómo desembocan en violencia, aparte también de la cuestión familiar que tienen detrás. Entonces, esto es, digamos, como una cuestión que están llamando la atención para que justamente se modifique el acceso a las armas o se haga mucho más más estricto, más ¿no? estricto en términos de una, pero sí que se legisle para que se retarde el acceso a armas a los jóvenes, ¿no? Entonces, Esto es muy importante y creo que este es el primer paso que cabe destacar, porque ya tal parece que los republicanos y los demócratas ya están de acuerdo en ese primer pasito de decir, a ver, si pueden tener, los que deben de tener acceso no tienen que tener 18 años, sino 21 años. O sea, ya de alguna manera los republicanos ya están cediendo porque entienden la magnitud del problema. entonces la otra cuestión es, bueno, limitar también el que tengas, digo, pueden tener armas de asalto, o de cacería, ¿no? Pero el asunto es que hay también el acceso masivo a cartuchos, es decir, y a estos dispositivos que tienen, pues son básicamente como para una guerra, ¿no? Entonces, este tipo de armas, también, pues, regular de manera más estricta, como usted menciona, también el acceso a ese tipo de armas. En el caso que mencionaba usted de México, creo que aquí la violencia, digo, también pues es muy, desde ya tiene décadas este tipo de violencia, pero es una violencia que tiene, digamos, fines económicos en el mercado ilícito, diríamos, de los tipos de giros ilícitos que se manejan en México, que cada vez se incrementan. Antes se hablaba de narcotráfico, ahora se habla de crimen organizado, porque además pasan este tipo de cosas, de que ya el crimen se ha expandido a muchas actividades. Ya no es narcotráfico. Exactamente. De hecho, Si no, narcotráfico es nada casi más es la marginal ahora. droga, ya hay muchas Es casi cosas. marginal ahora. Exactamente. Ahora ya son muchas actividades que tienen que ver con violencia. Lo Correcto. que no se ha hecho es de manera sistemática estudiar o incidir más en términos de, sí se sabe, digamos, y se podría abrir más información de parte del gobierno a saber los perfiles más exactos de la gente joven que recluta el crimen organizado. Porque se habla mucho de los programas sociales que van a atender las causas y esas cuestiones, pero no sabemos cuál es el diagnóstico a partir del cual se parte, es muy intuitivo. Entonces no se tienen bases científicas para saber exactamente qué es lo que está pasando en esas franjas de la sociedad donde se recluta a los jóvenes por parte del crimen organizado. Una de las cosas que vale la pena destacar, y ahí sí creo yo que hay una serie de juegos, de videojuegos, también ciertas series que se han transmitido en la televisión o se han transmitido a través de ciertos canales de internet, en donde lo que se hace es dejar a los delincuentes como el héroe de la historia, ¿no? Porque es el que va a tener mujeres, el que va a tener dinero, el que va a tener autos, el que va a tener mansiones, el que va, o sea, se hace una apología del crimen. Sí, claro. Hay todo un tema que no solamente involucra responsabilidad de parte de los agentes del gobierno, sino de la sociedad misma. Es decir, nosotros somos corresponsables, en buena medida, en este sentido, eh, pues por la cuestión de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos y de nuestros vecinos incluso, ¿no? Entonces sí hay que también no solamente culpar al gobierno y pedir que el gobierno solucione todo. Creo que tenemos que ser muy responsables en ese sentido y corresponsables y asumir lo que nos
corresponde, ¿no? Para poder exigir también que el gobierno cumpla con su responsabilidad. Ese es el punto fino, que siempre queremos que todos los demás nos resuelvan los problemas. Y es cuando yo pregunto, bueno, ¿y mi responsabilidad como ciudadano, dónde queda? En ese sentido, es que creo que incluso yo he platicado aquí, tengo la fortuna de que con cierta regularidad participo en reuniones con gente incluso del ejército o de las Fuerzas Armadas y de la policía y me invitan ahí. Y ya he platicado sobre la perspectiva de ellos, y he preguntado, ¿no? Y uno de los temas que hemos platicado durante varios años es, por ejemplo, se retiró desde el gobierno de Fox, por ejemplo, se anuló prácticamente el Servicio Militar Nacional. Y yo les decía, bueno, realmente no queremos formar militares en términos de cómo se entrena para que los jóvenes hagan algo con las armas, pero sí podríamos modificarlo y darle un sentido social, de servicio social. Ahora que estamos en emergencias por cuestiones de cambio climático y una serie de Claro, afectaciones, podríamos reorientar este tipo de servicio para generar actores de la sociedad que tengan habilidades para proteger, ser los primeros responsables ante sus propios vecinos y ante sus propias familias, por ejemplo. Entonces podríamos darle un sentido distinto y generar una cohesión social entre los propios jóvenes. esto me parece fundamental, doctor, fundamental, porque es crear conciencia y además es crear ciudadanía. Desgraciadamente, desde hace muchos años, nos quitaron la materia de civismo, doctor, que la aprendimos usted y yo, y la Así, aprendimos bien, y la hemos aplicado en nuestras vidas. La desgracia es que hoy en día le comenta a uno a algún joven, oye, fíjate que el civismo, y voltean y dicen, ¿y eso con qué se come? exacto. Sí, ¿Qué hacemos ante esto? entonces no sabemos o no estamos enseñando a los jóvenes a autorregularse y a ser más solidarios de manera horizontal entre ellos. Y los dejamos mucho a la suerte de las redes sociales y de ciertos medios llamados alternativos, Es que es donde, la nueva nana, doctor, donde hay de todo, ¿no? Hay de todo. ¿sí? Hay cosas muy buenas, por ejemplo, hay muchos tutoriales para aprender cosas, Pero pero hay, claro, pero hay también lo otro, y es un mercado muy abierto. Entonces, esa es parte, diríamos, a lo que están expuestos desde niños. De hecho, las uno ve a los niños, lo primero que traen ya ahora es un celular en las manos. Antes nosotros traíamos un trompo, unas canicas. Entonces ha cambiado mucho estas cosas. bueno, yo traigo una muñeca, doctor. Ok, bueno, sí, sí, perdón. Pues mire, le voy a hacer una propuesta. ¿Qué le parece si vamos dándole seguimiento a ver cómo va avanzando este tema? Porque ciertamente no deja de ser importante y cabe recordar que México, bueno, pues su principal vecino son los Estados Unidos. Entonces, le guste a muchas personas, o a lo mejor no, todo lo que pasa en Estados Unidos repercute de alguna manera en México. De Mire, tal tenemos una suerte que, integración cada vez mayor entre los dos países. claro, Cada vez hay claro, más mexicanos en Estados Unidos y cada vez hay más americanos, aunque sean americanos, ya sean turistas o residentes de retirados en las costas mexicanas y en ciudades mexicanas que vienen a pasar su retiro acá. Entonces, eso nos habla de la integración que hay. Digo, independientemente de como usted dice, nos guste o no nos guste, eso está pasando. claro, así es. Pues doctor, seguimos en contacto, ¿le parece? Agradecido aquí por siempre y a la orden. Un abrazo, no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.